Bueno, muchas gracias. Como platicamos hace un rato, existe una reforma fiscal en Michoacán a partir de un alcance que se presentó en el proceso legislativo del paquete económico, esto es, el paquete económico que había enviado el gobernador al Congreso del Estado. No contenía estos incrementos ni este listado de nuevos impuestos, sino fue un alcance que recibió el Congreso el 28 de diciembre y que ha hecho pues, que estemos preguntándonos un montón de cosas, ¿no? Pero a ver, se abroga la anterior ley de Hacienda de Michoacán, se crea una nueva ley de Hacienda del Estado de Michoacán, que contiene por una parte un aumento de tasas, el impuesto sobre nómina, bueno, para decirlo rápido, ¿no? 3% en lugar de 2%, igualmente que el impuesto sobre servicios de hospedaje, 3% en lugar de 2%. Y se crean 3 nuevos impuestos con subgrupos, ¿no? Impuestos cedulares, que son 3 tipos de impuestos, impuestos ecológicos, que son 4 tipos de impuestos, y estos impuestos a los negocios jurídicos y actos notariales. ¿De qué se trata cada uno? A ver, los impuestos cedulares son sobre los ingresos de las personas físicas, que en Michoacán se acordó que fueran de 3 tipos: ingresos por servicios profesionales, por actividades empresariales y por arrendamiento, que es un mini impuesto sobre la renta en realidad, ¿no? De hecho, la mecánica de cálculo de este impuesto es exactamente la misma que el impuesto sobre la renta. La ley de Hacienda del Estado de Michoacán reenvía o remite a la ley de impuesto sobre la renta para llevar a cabo el cálculo de este impuesto y pagar una tasa del 2,5% por cada una de estas cuestiones, estableciendo obligaciones para las personas morales de retener la mitad del impuesto o la totalidad del impuesto, dependiendo la actividad y dependiendo la residencia fiscal del contribuyente. Esto es, si hay un contribuyente que tiene su domicilio fiscal fuera del Estado de Michoacán, pero el ingreso es del Estado de Michoacán, se le tendría que estar reteniendo el impuesto cedular. Quiere decir, por lo tanto, que adicional al impuesto sobre la renta que le pagamos a la Federación, habría que estar pagando ese impuesto cedular al Estado, ¿no? Como platicamos, es la misma base que el impuesto sobre la renta, la misma mecánica de cálculo, y su tasa es del 2,5% con la misma mecánica, pagos provisionales, en fin, porque es un impuesto a final de cuentas de causación anual. Luego, como platicamos, hay 4 tipos de impuestos ecológicos, la verdad muy mal diseñados, porque cada vez que uno lee la norma se hace más preguntas y encuentra más preguntas que respuestas. Pero bueno, son por 4 actividades: remediación ambiental en la extracción de materiales, ese es uno, que tiene que ver pues principalmente con la actividad minera, ¿no? Extraer a cielo abierto de terrenos, en fin, materiales, minerales, etcétera. Impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y al depósito o almacenamiento de residuos, ¿no? El primer impuesto, pues nos dice la ley que es por extraer del suelo y del subsuelo materiales que constituyan depósitos igual naturaleza a los componentes, terrenos, y aún constituyan vetas, bla, bla, bla. Total, que tiene que ver principalmente con la actividad minera. Establece una mecánica para establecer una cuota del impuesto por cada metro cúbico y dependiendo de los volúmenes que estén extrayendo se pagará este impuesto. El otro, sí. Sí, pues eso principalmente minera, pero claro, es que cada vez que se reflexiona, a ver, si pensamos en la construcción, está la extracción, pero luego también cuando están los bancos de arena y están depositando, ¿no?, el asfalto y todo esto, se causa el otro impuesto, el de depósito. Bueno, no las minas, sino estos minerales que, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas se mandan en contenedores a China, todo es a cielo abierto. Si vamos al Playón y estos que tiene de residuos ArcelorMittal, son a cielo abierto, Luego, el de emisión de gas a la atmósfera es la expulsión directa e indirecta de dióxido de carbono, metano, y lo importante es que sea en los procesos productivos, ¿no? En los procesos productivos. Esto es, no es cualquier emisión, sino es en los procesos productivos, enfocadamente hacia las actividades industriales. Y también una cuota de 250 pesos por tonelada emitida y unas mecánicas de cálculo para fijar cómo calcular la base
de cada uno de los productos cuya emisión se va a estar llevando a cabo. Luego está el impuesto por emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y pues eso grava la emisión de sustancias contaminantes que se depositen, desechen o descarguen al suelo, subsuelo o agua en el territorio del Estado. Aquí es muy importante decir que no dice que en procesos productivos. Entonces yo digo, exagerando, pero sin exagerar también, que cada vez que nos bañamos tenemos que pagar el impuesto, ¿eh? Exacto, porque no dice que en procesos productivos. Igualmente da pues sus mecánicas de cálculo de acuerdo a lo que se está, digamos, descargando y la manera en que se va a pagar el impuesto, 25 pesos por cada 100 metros cuadrados afectados o 100 pesos por cada metro cúbico afectado en sustancias contaminantes. Y finalmente el impuesto al depósito de almacenamiento de residuos, que se causa eso, depósito de almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados, situados en el Estado. De hecho, justo estábamos platicando con la Cámara de la Construcción, la Junta de Caminos y las entidades federales que licitan obras, pues en este momento tienen la complicación de que todos los costos que se proyectaron, pues ya no son los mismos, porque todo esto incrementa los costos de las obras públicas federales que la federación tiene que estar pagando, ¿no? Precisamente por estas, digamos, almacenamiento, pero ese almacenamiento es almacenamiento y pues hasta nos da la imaginación, ¿no? Cualquier modalidad de actividad que tenga que ver con almacenamiento, pues estaría causando el impuesto. Por eso los basureros se fueron a manifestar al Congreso, ¿no? No, no es para ustedes. ¿Dónde dice que no? ¿Dónde dice que no? Bien, aquí son 100 pesos por tonelada de residuos depositados o almacenados, ¿no? Entonces lo que decían los señores basureros es, pues imagínate, cada vez que llegamos con un camión al relleno sanitario, hay que pagar 100 pesos por tonelada. Entonces, pues ya mejor entregamos las llaves, ¿no? Ya mejor entregamos las llaves. Hay varias obligaciones formales: presentar aviso de Secretaría de Finanzas, llevar registros de los residuos, en fin, etcétera, para de esta manera estar calculando. Luego fue creado un impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, que grava un montón de actos que típicamente son aquellos que se celebran ante un fedatero público, ante un notario, ante un corredor. Fusión de sociedades mercantiles, aumentos de capital, disoluciones, modificaciones, escrituras, en fin. Contratos de arrendamiento con entidades fuera del sistema financiero, pero a diferencia de otros estados de la República, donde ha venido desapareciendo este impuesto, aquí pusieron esto: celebración de instrumentos privados. Igual, cualquier contrato de cualquier cosa que se celebre en Michoacán causa el impuesto. Platicábamos con los distribuidores de autos. Cada vez que alguien deja un coche en el servicio, pues celebra un contrato de adhesión. Le firman y a la vuelta ahí dice, ¿no? Es un contrato de adhesión. En promedio cada agencia pues despacha 600 órdenes de servicio al mes. Por el año, un hospital. Y empezamos los contratos de servicios que celebramos, cualquier, pero además no dice contrato, dice instrumento privado. ¿Qué es un instrumento privado? Un documento privado. Entonces, pues procuraré no mandar una carta de amor a mi esposa, porque no vaya a ser, es un instrumento privado, ¿no? No vaya a ser que tenga yo que ir a pagar un impuesto. Les seguiré escribiendo WhatsApps mejor. Bien, fusiones de sociedades, aumentos de capital, disolución. Y aquí lo importante es el impacto que puede tener, porque hay ciertos actos como las fusiones, los aumentos de capital, que tienen que ver con la cantidad pecuniaria que se contiene en ese acto. Sí. Pues sí, claro. Pues sí, o sea, es que instrumento privado es lo que no es público. ¿En serio? Lo que no es un instrumento público es privado. Es más, me acuerdo yo, mis clases de teoría general del proceso en la universidad, cuando se habla de los documentos privados, ¿no? Y por ejemplo, una piedra es un documento privado. Cualquier elemento que permita registrar datos es un documento privado. No tomen notas ahorita en una servilleta, no vaya a ser que cause un impuesto. Entonces, hay estos que son 6 al millar,
Entonces pensemos, si en cualquiera de sus empresas hacen un aumento de capital de 10 millones de pesos, pues el impuesto es de 60,000 pesos. Hay otros que es una UMA. Dices, bueno, pues está bien, pago los 84, 86 pesos que está la UMA y no pasa nada, pero si volvemos a este ejemplo que hacíamos con los distribuidores de autos, 600 de esos al mes, entonces 84 por 600 por 12, pues se lleva un cacho de las utilidades, ¿no? Otorgar poderes una UMA, y de esta manera cada acto jurídico se está estableciendo el impuesto. La mecánica es que puede ser que el acto se lleve a cabo ante un fedatario público, ante un notario, ante un corredor o ante un juez. ¿O no? Sí, está obligado a recaudar, el notario, el corredor o el juez está obligado a recaudar. Bueno, tal vez los síndicos municipales no saben que están obligados a recaudar ese impuesto. Los síndicos municipales tienen fe pública también. Los secretarios de juzgados municipales, en fin, porque la ley dice los fedatarios públicos. Están obligados a recaudar el impuesto y tienen prohibido cerrar el instrumento público si no se ha pagado el impuesto, si no se ha recaudado el impuesto, ¿no? Y ese fedatario lo va a entregar dentro de los 30 días siguientes a la Secretaría de Finanzas, el 100%, todo el impuesto lo recauda. Si no es ante fedatario, pues los particulares involucrados tienen que acudir en 30 días siguientes a la Secretaría de Finanzas a pagar su impuesto. ¿Quién es el sujeto del impuesto? Dice la ley que los que celebraron el acto. ¿Y quién, de a cuánto, en qué proporción, cómo le vamos a hacer? El tema de los sujetos del impuesto también es una gran duda, ¿no? La semana pasada, el jueves, salió el gobernador del estado a medios a decir que iba a suspender, ¿no?, los impuestos cedulares y el impuesto sobre negocios jurídicos. Suspender. Y pues todo el mundo dijo, pues eso con qué se come, vamos viendo. Se publicaron las reglas en el periódico oficial del estado que contienen un decreto de estímulos fiscales equivalentes al 100% del impuesto. Pero vamos despacito. El decreto dice: se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en términos del título segundo, cedulares, negocios jurídicos, consistente en un crédito fiscal equivalente al 100% del monto de dichos impuestos que se causen. O sea, los impuestos sí se causan. Primera idea. Segunda idea, sí se tiene que llevar a cabo toda la mecánica de declaración, de pago, todas las obligaciones formales hay que cumplirlas. Lo único que va a pasar es que en lugar de pagar con dinero el impuesto, lo voy a pagar con ese crédito fiscal. Pero todo lo demás lo tengo que cumplir. Pero no todo mundo tiene derecho al estímulo. Para estar en este estímulo hay que estar al corriente del cumplimiento de todas las obligaciones fiscales de carácter estatal. Por favor, chequenle si ya renovaron la licencia, por favor, no vaya a ser que deban ahí unos derechos por renovar la licencia al Estado, y ese solo hecho les hace pagar todos los impuestos. Su refrendo de este año váyanlo pagando también, no vaya a ser que por ese solo hecho, no tener créditos fiscales firmes y presentar un aviso de aplicación del estímulo en los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Esto es, antes del 18 de febrero hay que presentar el aviso de acogerse al estímulo. ¿Cómo vamos a presentar el aviso? La Secretaría de Finanzas va a expedir las reglas de cómo hacerlo. ¿Cuándo las va a expedir? Pues en 30 días. Ahí dice. Esto es, no tenemos hasta el 18 de febrero para presentar el aviso. ¿Cómo? El 18 de febrero nos va a decir la Secretaría de Finanzas. Y si no lo presentamos en los 30 días, no podemos disfrutar del estímulo. Es una locura. Sigue habiendo muchas discusiones al respecto, que si se va a presentar una iniciativa o no ante el Congreso para derogar estos dos impuestos, pero mientras no se presente y no se apruebe, tenemos estas obligaciones. Vamos más allá. Los notarios están obligados, decíamos, a recaudar el impuesto de los negocios jurídicos, ¿no? El notario, ¿qué va a saber si la persona que está celebrando la constitución de una sociedad cumple los requisitos del estímulo? El notario lo tiene que recaudar.
Las personas morales están obligadas a retener el impuesto, ¿no? X persona moral, ¿qué va a saber si el profesionista al que le está pagando honorarios cumple o no los requisitos del estímulo? La obligación de retener y de recaudar no la está excluyendo el decreto. ¿Qué quiere decir? Que las personas morales y los notarios tienen que recaudar, pagar, y las personas que tienen el estímulo pedir en devolución o compensar esa cantidad contra otros impuestos estatales, el impuesto sobre nómina o el que se pueda, ¿no? O el que se pueda. Por lo tanto, pues hay que preguntarnos si es necesaria la defensa y además si es posible, las dos cosas, necesaria y posible. Y la respuesta es sí, y vamos por partes. Como se abrogó la ley de Hacienda del Estado de Michoacán, como se abrogó y es una nueva ley, se pueden discutir todos los impuestos, todos, incluso el de nómina, el de hospedaje, todos se pueden discutir otra vez, todos. Aquí el tema es que está corriendo el plazo de inicio de vigencia de la norma y por lo tanto tenemos una primera oportunidad para acudir al amparo hasta el 12 de febrero. El 12 de febrero es una fecha límite para acudir al amparo. La otra posibilidad es presentar nuestra primera declaración en febrero y a partir de ahí 15 días hábiles para acudir al amparo. Incluso si vamos a acudir al decreto de estímulos fiscales, pues hay que promover el amparo el 12 de febrero y ya el 18 nos acogemos al decreto, ¿no? Pero primero ir por sus efectos autoaplicativos. ¿Por qué? Este decreto que se publicó tiene vigencia durante el año 2019. ¿Qué pasa si no derogan el impuesto y en 2020 sigue existiendo? Nos toca pagarlo. Primera pregunta. Segunda, ¿qué pasa? Voy a decir una locura. Si en 2020 se les ocurre aumentar cualquiera de estos impuestos, ya lo consentimos, ya lo aceptamos por no haber ido al amparo. Entonces es necesario. Hombre, ¿y cómo por qué? Hay varias cuestiones que analizar con relación a estos impuestos y me voy a referir a temas de procedimiento y a temas de fondo. El del procedimiento es el siguiente. La Constitución, artículo 58, establece que el gobernador del estado tiene hasta el 20 de septiembre para presentar el paquete económico al Congreso. ¿Perdón? Exacto. No solo eso, el paquete económico sin nuevos impuestos lo presentó el 20 de noviembre. Y luego el regalito que creíamos que era chiste, porque era 28 de diciembre, de crear los nuevos impuestos y aumentar las tasas, fue un alcance al presupuesto presentado el 28 de diciembre. Yo lo que digo es, a ver, tenemos 15 días, por ejemplo, para acudir a un amparo. Pues imagínense que presentamos una demanda de amparo diciendo cualquier cosa y 2 meses después presentamos un alcance a la demanda de amparo, ahora sí diciendo lo que queríamos decir. Pues el juez nos va a decir, compadre, pues los plazos, son fatales. Y hay un precedente muy interesante, recordarán ustedes, cuando en la época de Vicente Fox se les ocurrió crear un impuesto suntuario, ¿no? A productos caros, botas altas, y una lista muy divertida, que fue declarado inconstitucional porque no cumplió el proceso legislativo. Es verdad que no cumplir el proceso legislativo es causa de inconstitucionalidad. Ahí hay un tema. El segundo es que los impuestos cedulares, los ecológicos y los de negocios jurídicos no están contemplados en la ley de ingresos. Y un impuesto que no está contemplado su cobro en la ley de ingresos no se puede cobrar. No se puede cobrar. No hay ninguna cantidad que haya autorizado el Congreso al gobierno cobrar por concepto de estos impuestos, no se pueden cobrar. Luego la ley de Hacienda, la ley de ingresos, dice, a ver, el gobierno cobrará el impuesto tal de acuerdo con estos artículos de la ley de Hacienda. Vas a los artículos que dice, los números de artículo, y hablan de otra cosa distinta. Entonces, bueno, si el gobierno los va a cobrar como dice eso, pues no los puede cobrar tampoco, ¿no? Eso en la forma. Y eso afecta a toda la ley, a todos los impuestos. A todos, incluidos nómina. Luego, en el fondo hay varios temas. El primero es, si leemos la exposición de motivos que crean los impuestos ecológicos, dice claramente que no persigue fines de recaudar, sino de regular el medio ambiente, de remediación ambiental. Bien, gracias. Yo le creo al gobernador.
Pero el asunto es que regular el medio ambiente es una competencia exclusiva de la Federación. Por lo tanto, el Congreso de Michoacán no tiene competencia para haber creado los impuestos ecológicos. En Zacatecas, que es un estado de la República que ya creó impuestos ecológicos, fueron declarados inconstitucionales por ese motivo, porque no hay competencia, ¿no?, del Estado. Luego está el tema de los principios tributarios más los derechos humanos que venía planteando Sergio, en donde hay muchas cuestiones de derechos humanos que se pueden discutir, derecho al patrimonio, en fin, que cuando fue declarado en Michoacán constitucional el impuesto sobre nómina, no estábamos en esa tendencia. El impuesto sobre nómina fue creado en 2003, declarado inconstitucional, corregido y declarado constitucional en 2005. La reforma constitucional en materia de derechos humanos es de 2011. Hay muchas discusiones que se pueden reabrir porque es una ley nueva. Jurídicamente estamos ante un impuesto nuevo sobre nómina del 3%. Quiere decir, por lo tanto, que tenemos una alternativa amplia para podernos defender. Mi recomendación siempre será, en el caso del impuesto sobre nómina, por ejemplo, pues claro que pagar el impuesto, acudir al amparo, si ganamos el amparo, pedir en devolución esas cantidades, que no se las vamos a ir a pedir de cuate, sino nos lo va a pedir un juez, le va a dar 24 horas para entregárnoslas y nos las tienen que entregar. Y si no se gana el amparo, pues yo como quiera estaba pagando, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no corremos un riesgo. Ahí los temas entonces con esos impuestos de Michoacán. Siguiendo hablando del entorno, hay otras cuestiones que no son exactamente fiscales, sino del entorno legal que vale mucho la pena entender para cumplir, y Julieta Cacho, que es asociada del área de corporativo, va a abordar esta cuestión.